Bien, entonces, una vez hecha la introducción de qué eran los procesos psicológicos elementales o naturales y los culturales o sociales con su subdivisión, me pareció muy interesante presentar el ejemplo de la adquisición de la lectoescritura para hacer un paralelismo de estos procesos psicológicos elementales y superiores. Otra vez, mira, no puedo compartir. Ay, no sé. No sé qué decirte. A ver. ¿No te llega ninguna solicitud? No, Sí. ahí me fijé si compartir yo, ¿qué pasa? Y no. Ujú. No, pero lo que no podías antes no era. Voy a pausar. Ay, Bien. Entonces, decía que para dar un ejemplo, antes me parece importante mostrarles que la relación entre los elementales y superiores, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los elementales son una condición necesaria para que se desprendan los superiores, pero no son suficientes? ¿Qué quiere decir? Necesitamos poseer la capacidad biológica de responder a cierta conducta para adquirir una otra. Ahora bien, dentro de los superiores es la misma relación, los dos tipos. Los rudimentarios nacen con la interacción social, ¿sí? Y van evolucionando, pero los mismos no desencadenan en los avanzados. No es que la progresión y el crecimiento o la evolución, mejor dicho, de los rudimentarios no desencadenan los avanzados. Recuerden que para que se constituyan los avanzados es necesario que existan los rudimentarios, pero no son suficientes. Para que se constituyan los procesos psicológicos superiores avanzados se necesita de una relación social más asimétrica, un mayor compromiso, una atención consciente y voluntaria por parte del sujeto por aprender lo que el otro me está enseñando, y las características de los instrumentos mediadores, ¿sí? Que son más descontextualizados. Entonces tenemos de esta manera que los elementales son necesarios y no suficientes, que los rudimentarios son necesarios y no suficientes, y los avanzados es el último eslabón del desarrollo cognitivo del sujeto. Los elementales, recordamos que nacen con el nacimiento biológico y evolucionan por madurez, ¿sí? Por maduración. Una vez obtenido esto, estamos en condiciones de adquirir los rudimentarios, que nacen por interacción social. Acá están las características. Nacen por interacción social. Una vez que tengo todo las capacidades biológicas para adquirir el habla, por ejemplo, necesito de una participación activa del sujeto y utilizo instrumentos. Entonces habíamos quedado en la clase anterior del chico de la selva, ¿no? El niño de la selva que sobrevivió a la naturaleza netamente por cuestiones elementales. Ahora, si ese niño lo sacamos de la selva y lo llevamos a la interacción social, como tiene la capacidad fonatoria puede mover la lengua, ya tiene dientes, tiene un paladar desarrollado, los pulmones también le permiten eh, hacer los movimientos respiratorios, tomar aire, largar, y tiene la articulación de la boca lista, puede empezar a hablar. No desencadenó el habla porque justamente no se dieron las condiciones necesarias para el nacimiento de los superiores, ¿sí? Entonces tenemos
que la línea natural nace con el nacimiento biológico y evoluciona por madurez, mientras que los superiores nacen en contacto con un otro. Y en lo que respecta a los avanzados, hoy dije que eran los más importantes para nosotros porque son justamente los que nacen cuando el niño se sienta en un banco, en una escuela, ¿sí? El chico se sienta sin elegir que quiere empezar la escuela, ¿no? Es una cuestión obligatoria las clases, él no elige. Hay un grupo de adultos que decide qué es lo que va a estudiar, cómo lo va a estudiar y qué se espera de él, que no elige absolutamente nada. Esto tiene condiciones psicológicas, no es gratis, ¿sí? Estamos obligando a ese chico a desarrollar de manera artificial procesos psicológicos que de ninguna otra manera se hubiesen llevado a cabo, ¿sí? Volviendo entonces con el ejemplo del habla, una vez que el niño tiene el aparato fonador desarrollado, se va a encontrar Mowgli, ¿no? El chico de la selva, digo. O el niño lobo les llaman también, ¿no? Muchos me han presentado como el niño lobo. Estas herramientas biológicas me permiten entonces empezar a interactuar y empezar a desencadenar lo que nosotros llamamos el habla. El habla es un instrumento mediador que, si bien es descontextualizado porque lo utilizamos en todos los lados, para utilizarlo siempre hacemos referencia a un contexto, ¿no? ¿Me prestás esta silla? Y en el contexto tenemos esa silla. En cambio, para decir lo mismo mediante el lenguaje oral, se necesitan un montón de palabras más, y lo sabemos nosotros porque siempre optamos, por lo general, se optan los exámenes orales porque te permite contextualizar la respuesta, es mucho más fácil, es más acotado y más espontáneo el lenguaje oral. Mientras que para hacer un examen escrito, hay una doble condición, una doble abstracción en el lenguaje oral, que es la abstracción del sonido, o sea, tenemos que generar ese sonido y convertirlo en un dibujo, ¿no? En 2 dimensiones, tenemos que marcar una hoja para reproducir ese sonido. Y además, escribir palabras para que un otro, en algún otro lugar, me lea y me comprenda de la misma manera o bajo el mismo objetivo que yo constituía al momento de sentarme y escribir, ¿sí? Entonces, la abstracción del sonido, por un lado, que acabo de decir que constituye el grafismo, y por otro, la abstracción del interlocutor. Que el otro no esté presente cuando yo estoy escribiendo el texto, me obliga a mí a que a través de las palabras escritas lo lleve a ese lector al contexto necesario para comprender qué digo. Claro, no tenés la opción a la pregunta, entonces tenés que intentar ser mucho más claro y tal vez incluso más amplio en lo que estás diciendo, porque no, el profesor no tiene la oportunidad de decirte qué quisiste decir con esto. Correcto, eso es lo que se llama el sentido versus el significado, ¿no? ¿No les pasa que a mí, por lo general, y conozco a mucha gente ansiosa, que le gustaría que con un sonido se transmitiera todo el sentido de lo que yo quiero decir, ¿no? Cuando estamos así medio pachorras, decir, bueno, esto tratás de explicar, pero lo que vos querés transmitir, lo que tenés en la idea tipo representación, es una masa de sentido que hay que ir largando palabra por palabra para que el otro comprenda cuál es el sentido de mi idea. Entonces, utilizo significados. ¿Qué significa tal concepto que utilicé yo en este texto? Bueno, son un montón de subtemas que hacen al lenguaje escrito distinto al lenguaje oral, ¿no? Prima el significado por sobre el sentido, ¿no? Para transmitir una idea hay gente que escribe libros, ¿no? Un montón de sentidos, palabras con sentido coherente a esa idea para transmitir ese lenguaje. Ahora bien, lo que tiene el lenguaje escrito es justamente que necesita una mayor atención consciente y voluntaria, porque sabemos muy bien que el lenguaje escrito no es una transcripción gráfica de un sonido a un papel. El lenguaje escrito es un sistema de representación totalmente distinto, ¿sí?
tiene sus propios elementos, relaciones diferentes entre los elementos, lo que significa es que la persona tiene que aprender un sistema de representación único, no visto hasta el momento. Lo que le lleva a esta persona a tener una atención más consciente y más voluntaria. Requiere mucha atención y mucha predisposición y compromiso por parte del sujeto. Entonces, un otro me enseña el sistema de representación de la lectoescritura. El estudiante necesita una concentración más consciente y más voluntaria, y el instrumento mediador, por lo que acabo de decir, es más descontextualizado. Yo puedo estar escribiendo un libro o un texto acá en casa y ustedes lo leen en 2 meses cuando están, no sé, tirados en una hamaca paraguaya en el Caribe, ¿no? A eso va con el tema del instrumento más descontextualizado, porque se desprende del contexto en el que fue creado y el que fue aplicado. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo de la lectoescritura? ¿Cómo partimos desde los elementales, que es el chico de la selva, los rudimentarios, que se dan de manera espontánea, sin que el chico lo quiera, simplemente con una interacción social, y los avanzados, que son artificiales, porque les generamos a los chicos culturas únicas, ¿no? La cultura escolar es, como lo dije al principio, es un proyecto impuesto desde los adultos a los niños. Ellos no eligen, tampoco eligen el contenido es seleccionado por un grupo de adultos con el objetivo de sesgar cognitivamente a los estudiantes. Son artificiales. Vengo yo como docente a imponer esta idea para que vos como estudiante generes este proceso psicológico superior sin haberlo querido, sin haberlo buscado, ¿sí? Me parece interesante hacer como porque me viene a la mente y no quiero que se me escape, que el nacimiento de los naturales entonces es con el nacimiento biológico, los rudimentarios es con el contacto social, y los avanzados es con un dispositivo escolar o un dispositivo artificial como lo es la escuela, ¿no? Eso me parece interesante, que no quería dejar pasar esto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, yo quería aportar, ahora a medida que usted va hablando respecto al lenguaje escrito, pienso en lo que son las transposiciones didácticas, por ejemplo. O sea, en preparar el material para una determinada edad de estudiantes, que va a ser distinta a la comprensión de estudiantes más avanzados. No sé, por ejemplo, un estudiante de primer año de la secundaria no va a tener la misma, digamos, complejidad que al enseñar a un estudiante de quinto. Perfecto. No. Correcto. Hay un concepto que utiliza Vygotsky, que es el concepto de zona de desarrollo próximo, que ahí íbamos al tema del nacimiento de los superiores. No, pensé que escuché que alguien hablaba. El tema de los avanzados se desencadena en cualquier contexto de enseñanza formal. ¿Qué quiere decir? Ya sea en la primaria, en la secundaria y en el terciario. La diferencia entre ellos no es que se constituya un tipo de proceso psicológico superior avanzado distinto. Nuevamente estamos en el mismo campo en donde obligamos y sesgamos cognitivamente a los chicos, con la diferencia es que el sujeto que tenemos enfrente tiene una capacidad simbólica mayor, ¿sí? A medida que van avanzando los niveles escolares, el sujeto tiene la capacidad de pensar de manera más abstracta, más descontextualizada, porque justamente uno de los efectos que hoy decía que no es gratis, que el chico vaya, se siente a un banco, con una estructura del espacio, ¿no? De organización del espacio, de organización del tiempo, en donde se segmenta todo, ¿no? En la escuela cuando finaliza el receso, cuando estamos dentro de... Nati, te escucho cortado. No sé si los chicos te escuchan mal también o soy solo yo.
Sí, yo no podía escuchar, se había trabado Sí, la conexión. se tildó Nati. Bien, bueno, ahí me dicen que son todos. A ver, escribo por WhatsApp. Parece que se quedó. Ah, ahí salió. Bueno, supongo que ahora va a volver a entrar. Claro, yo lo escuchaba Profe. pasado, pero pensaba que capaz que era yo. Entonces no quería interrumpir. Ahí está, ahí lo vi. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, entonces como decía la otra compañera sobre la transposición didáctica, nosotros podríamos pensar como que el docente Ahí está. intervenimos en eso, ¿no? En si favorecemos o no ese conocimiento, en el, ¿cómo decir? En el avance de ese conocimiento del alumno. Claro, sí, por eso seguramente lo podemos ver mejor cuando lleguemos a la parte de zona de desarrollo próximo, que es un concepto que trabaja Vygotsky, que Vygotsky murió muy joven, entonces no lo pudo desarrollar demasiado, pero sí lo desarrollaron los que lo siguieron, y que tiene que ver con eso, con que es alguien más formado en el tema, acompañando en el desarrollo, se llama zona de desarrollo próximo o potencial. Entonces, conlleva la idea, digamos, de que lo impulsás hacia el conocimiento que puede llegar a tener. Entonces, ahí es donde el docente puede favorecer o no. Ahí está, Nati, volviste. Hola, vengo con la imagen de Maxi. Nombre, ay no, por favor, una disociación. Bueno, Maxi, se los presento. No me permite activar la cámara, perdón por eso. No sé, nunca me había pasado. Si alguien sabe por qué es. Te quedaste dura. Yo te venía escuchando medio tildada, pero Es que dije, me puse debe ser nerviosa. mi internet. Desconecté el celu y todo, no quería interrumpir. No, Pero en un momento te tildaste del todo y tuve que preguntar. correcto, sí, sí. No sé, hizo un ruido la máquina y se fue de Zoom directamente. No sé Bien. si vos me enviaste una invitación o algo. No, yo no hice nada Ah, más. no. Apareció nuevamente el Zoom, pero no me deja acá la categoría de trabajo que habíamos hablado al inicio, donde hay un otro e instrumentos mediadores. ¿Se acuerdan de eso? En esa zona, lo que se llama la actividad en el aula, lo que está pasando, ¿me escuchan? Ah, sí. Es un sujeto cognitivamente activo y comprometido, ¿no? Un sujeto que pone su estructura mental en juego en esa clase, ¿sí? El sujeto pone su estructura mental y un otro, más capaz o más avanzado en la temática, orienta al estudiante a comprender el objeto de estudio a través de instrumentos mediadores, ¿sí? Y acá vamos con cómo nace ese proceso psicológico superior avanzado. Tenemos, es lo que se llama ley de doble formación. ¿Por qué es una ley de doble formación? Hay dos elementos netamente importantes para la constitución de un crecimiento o un desarrollo cognitivo para que el chico comprenda un contenido, y es, por un lado, lo intersubjetivo, que es la relación con un otro, y lo intrasubjetivo, que es lo que me pasa a mí, a la interna, cuando ese conocimiento fue adquirido. Hay dos chicos en la sala de espera, ¿puede ser? No soy hospedador. ¿O sí? No. Ah. ¿Qué pasó? Ay, no entiendo. Bueno. No me aparece nadie en Hay sala de chicos espera. para vos. Mira, aparecían dos así como en rojo, pero bueno, capaz que por el formato de la pantalla. Ahora, ¿cómo venimos de tiempo? Bien. Re bien, porque es esto y ya. Buenísimo. Sí. Esto, Entonces, chicos, la ley de doble formación
Acuérdenselo porque ahí va a haber una polémica con Piaget, Esa, que viene primero, así que acuérdenselo. bien. Entonces, la ley de doble formación hace alusión a dos aspectos en juego que para que el chico aprenda se necesita de una interacción con otro y una transformación interna, ¿no? Psicológica. Una es intersubjetiva, inter de entre dos personas, y otra es intrasubjetiva, ¿sí? Y lo inter es la interrelación con otra persona y lo intra es lo que pasa adentro de mi psique, ¿no? De mi sistema cognitivo. Entonces, lo que postula la teoría sociohistórica es que ese conocimiento es necesariamente en articulación con un otro. El chico no va a sacar de la nada una información y va a crecer o desarrollarse cognitivamente. Necesita para hacerlo de un otro. Pero ese otro o ese contenido que se genera a nivel social no es un recorte social y un posterior pegado de esa información tal como está a la mente o al sistema cognitivo del chico, ¿sí? Es una transformación que es lo que el autor llama con el concepto de interiorización. La interiorización es el mecanismo a través del cual, en la medida en que se está dictando la clase o realizando la actividad, que es con un otro y con instrumentos mediadores, esa información se va afianzando y se va constituyendo en el sistema cognitivo del chico. Ahora bien, y acabamos con el tema de esto de primaria, secundaria y terciaria, los diversos grados. Yo si a un niño le explico sobre física cuántica y él está en primer grado, es imposible que el chico pueda significarlo e interiorizarlo a esa estructura mental. O por ejemplo, yo lo que doy siempre el ejemplo para empezar a multiplicar. Yo no le puedo enseñar de una a multiplicar a un niño. Primero le tengo que enseñar lo que es un número. Posterior a ello, empezar a sumar con objetos concretos, ¿no? Con porotos, habitualmente lo hacemos, o con objetos chiquitos para que me representen la cuestión de la cantidad. Una vez que interiorizó el concepto de número, puedo mostrarle que si tengo 3 manzanas y le doy 2 más, voy a tener 5. Eso ese es el concepto de zona de desarrollo próximo, en el sentido de que yo tengo que pararme en el lugar en donde donde empieza el chico, ¿sí? La zona de desarrollo próxima es una zona que hay una diferencia entre la capacidad real del chico y la capacidad potencial. La capacidad real es lo que el chico ya tiene interiorizado, ya es de su naturaleza psíquica, que puede resolverlo, es un instrumento ya adquirido, entonces en cualquier momento y lugar el chico puede utilizar ese conocimiento para dar una respuesta exitosa. Ya quedan 10 minutos. Ahora bien, no es que ese es el desarrollo superior del chico. El chico, ya teniendo esta capacidad, tiene la capacidad potencial de desarrollar cosas solo en compañía de un otro, ¿sí? Con el andamiaje del otro, con la presencia del otro, si él ya puede sumar, el profe le puede decir que si tiene 3 filas de 3 manzanas cada fila, voy a tener 9 manzanas. ¿Qué está haciendo el profesor ahí? Se está parando en el límite máximo de los conocimientos ya adquiridos del chico para decirle, vamos un paso más. ¿Ya sabes sumar? Bien, te voy a enseñar a multiplicar a partir de las herramientas que vos ya tenés adquiridas, ¿sí? Los test mentales lo que arrojan como resultado es lo que ya se adquirió, ya se interiorizó. Y lo que pasa en un aula es esa presión del otro que lo apoya, lo ayuda para continuar el desarrollo cognitivo. En esa zona, entonces, lo que aparece es esto que acabo de dibujar, lo que aparece en el presi. Yo podré sacar esto porque me está molestando. Ahí está, buenísimo. Aparece entonces
Ay, mi internet muy bajo, me dice. Sí, se te Hola. escucha un poquito cortado. Hola, hola. Mira, acá tenemos una pregunta Sí, que dice la otra Natalia. ¿La capacidad real serían lo que llamamos ideas previas? Bueno, no sé si a Nati le volvió a pasar lo mismo. En realidad no sería exactamente las ideas previas, porque muchas veces las ideas previas son cuestiones más culturales o lo que sabemos previo a la formación. Sería esto: yo para enseñarle a alguien a multiplicar, capaz que estoy diciendo algo que no está bien porque de matemática muy poco, pero necesito que mínimamente sepa sumar. O sea, es como lo que ya sabe para poder aumentar eso, para poder ejercer algún tipo de presión sobre lo que ya tiene para acompañarlo a un conocimiento más complejo, digamos. No sé si respondí la pregunta. Bueno, creo que Nati se fue de nuevo, le pasó lo mismo. Ya estaba terminando. Ahí está. Está muy raro esto. Se va y viene. Buenísimo. Ahí está. ¡Ay, tenés cara! Sos vos. estaba viva. Me perdí una parte. Le contesté a Natalia que preguntaba si lo que vos decías de la capacidad real serían las ideas previas. Y yo le decía que más que las ideas previas sería como un conocimiento anterior. Correcto, lo que ya está realmente asimilado por la persona, que no necesita de un otro para desplegarlo, ya está adquirido, forma parte de su subjetividad y lo responde de manera natural porque es algo que ya lo apropió, ya lo interiorizó. Claro, ya lo maneja, ¿Sí? podríamos decir. Claro. Y es la capacidad potencial habla de que ya que tenés constituida esta idea o esta herramienta, sé que tenés la potencialidad de aprender esto. En esa zona es lo que se despliega lo que pasa en el aula, ¿no? La capacidad cognitiva del sujeto en compromiso en el aula, sumado a un otro, que es el profesor, una relación asimétrica que habíamos hablado hoy como característica de los superiores avanzados, más la utilización de los instrumentos mediadores, es que se constituye la interiorización, ¿sí? En un aula en donde la capacidad cognitiva está en compromiso, una atención consciente y voluntaria superior, una interacción asimétrica y un instrumento de mediación descontextualizado, es lo que lleva al sujeto a desplegar y desarrollar su sistema cognitivo. Hoy decía, por ejemplo, el tema de la escritura, que no es simplemente una copia, no es una transcripción gráfica del lenguaje oral, porque eso no sería un desarrollo cognitivo, sino sería una habilidad motriz, que si ya tengo el habla más una habilidad motriz, sé mover la mano de una manera, con una motricidad fina, que coincida con el sonido, eso no es un desarrollo cognitivo. El desarrollo hace alusión a un crecimiento cognitivo, a mayores y mejores comprensiones del objeto de estudio. Es el mismo procedimiento en primaria, en secundaria o en terciario y universidad. Con que esté esta condición de que todos nuestros estudiantes, y hablemos como si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Doy por hecho de que ustedes tienen la capacidad cognitiva y los conocimientos de escuchar. Hoy se Te corta. escuchas feo, cuando lo veas en YouTube te va a dar mucha risa porque te escuchas Me voy a... autorizada por momentos, como robot. Igual se venía escuchando, ¡Wow! fue el final. Sí, sí. Cuando vos ves que nos empezamos a reír es porque estás como robótico.
¡Ay! Es la señal. ¡Ay, qué bueno! Bien, pero ¿se entiende más o menos o no se comprendió una parte? El texto utiliza, ahí está, gracias. Qué bueno El eso. texto utiliza, bien, eso. Entonces, como conceptos generales tenemos las líneas de desarrollo natural y cultural, la natural con los procesos psicológicos elementales, y la línea de desarrollo cultural, que es específicamente humana, con esta división de la cuestión espontánea, que son los rudimentarios, y la cuestión avanzada, los psicológicos avanzados, que son los que ocurren en la escuela y que tienen estas características necesarias a la hora que es necesario tener en cuenta como docentes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando le estamos dictando una clase a un chico? ¿Qué le está pasando en su sistema cognitivo? Él está utilizando todas las energías que tiene, está poniendo en juego su sistema cognitivo, que son todos diferentes. Eso es lo que hace interesante la cosa. Todas las personas comprendemos el mismo objeto de estudio desde lados diferentes, ¿no? Ante una misma clase, yo estoy utilizando el mismo discurso robótico y ustedes lo asimilan de manera totalmente distinta por su historia cognitiva, pero todos tienen la capacidad potencial de comprender este chino básico que es la psicología educacional. Bien, bueno, nos quedan 1 minuto y medio. No sé, chicos, si alguno tiene alguna pregunta. Esto también hay que desarrollarlo en el foro, y estoy pensando que está bueno también que además en su participación en el foro, que no se limiten a hacer preguntas, también es válido, ¿sí? Utilicen ese foro para exponer lo que comprendieron, lo que les pareció interesante, o un resumen de la presentación, y no tengan miedo de hacer preguntas, es un espacio válido. Cualquier espacio de interacción entre nosotros es válido para generar o afianzar los conocimientos que se generan. Profe, eso puede ser que cuando los chicos están en primer grado y aprenden a sumar y a restar, a mí me pasó con mi nene, que cuando empezó a sumar y a restar, le decían problemas. Y él me decía, le digo, si tenía que sumar o restar, y él me decía, ¿me regalan o me roban, mamá? Decía. Correcto. Hasta que aprendió que como que asimilaba que robar tenía que restar, y si le regalaban tenía que sumar, pero él todavía no sabía eso. Entonces él siempre me decía, o me regalan o me roban, mamá, o me regalan o no sé, algo así. Claro, porque la ¿Entendió? herramienta que sí, lo que ya había asimilado, su capacidad real, era esta cuestión social de si me roban me sacan y si me regalan me dan. Entonces utilizaba esta herramienta que ya tenía constituida para comprender la tarea nueva, que es la resta y la suma, que es algo Sí. tan abstracto. Sí, totalmente, es eso. Bueno,